Bueno, espero que hayáis cogido fuerzas con este café y que volvamos a tomar nota de lo que aquí vamos a ver y a escuchar en los próximos minutos. Ahora lo que os proponemos es un viaje hacia el futuro, hacia la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos son los que nos acechan? O también otra pregunta, ¿qué oportunidades están por llegar? Pero sobre todo la pregunta clave es, ¿llegamos a tiempo al futuro? Pues a esto es a los que nos va a responder el analista y el divulgador Marc Vidal. Un aplauso para él. Un poquito más de ímpetu, ¿no? Un poquito más de ímpetu. O sea, me han recibido mejor, ¿eh? A ver, hace unos meses yo fui a casa de un amigo de unos 30 y pico de años y nada, cuando estaba con él allí, pues estábamos conversando, miro hacia el fondo del comedor, sala de estar, y veo a un hombre muy mayor, su abuelo, que tiene unos 92 años, estaba sentado delante de una computadora, de un ordenador, tenía unos auriculares puestos y estaba muy concentrado en la pantalla. Y digo, ¿y qué hace tu abuelo? Dice, está conectado a Skype. ¿Y qué hace en Skype? ¿Con quién habla? ¿Con algún nieto? ¿Con alguien? Y dice, no, está conectado a su empresa. ¿Su empresa? Digo, ¿pero qué empresa es? Dice, no, es la empresa en la que estuvo trabajando durante más de 40 años. Es una empresa de transformación de empresas, de consultoría, y sigue trabajando. Y digo, ¿pero a qué nivel? Ha cambiado todo mucho. Dice, no, él hace una cosa muy simple. Se conecta todos los miércoles de 9 a 11, porque eso fue para desayunar, que me invitó a ir a su casa. Dice, de 9 a 11 se conecta cada miércoles. Y lo más curioso es que él se queda callado durante toda la reunión que hacen todos los consultores de innovación de esa empresa. Y cuando termina, da su opinión. Simple y llanamente da su opinión. Y digo, hombre, pero ¿cómo puede ser que él esté al día de las innovaciones que hoy en día se llevan a cabo, estando fuera del mercado laboral desde hace tanto tiempo y además, obviamente, no teniendo la edad habitual de quien integra la tecnología como algo natural? Dijo, pues no lo sé, pero quieren que todos los miércoles no falte. Y seguramente es porque la tecnología es algo mucho más innato a nosotros, es algo que va más con nosotros que de lo que nosotros pensamos, está más insertado en algunas cosas de nuestra propia vida. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en conciencia cómo se vivieron cada una de esas revoluciones tecnológicas que hemos vivido, revoluciones industriales, veríamos que todo ha sido mucho más sencillo, ha tenido momentos de parto doloroso, pero ha sido como algo más integrado en nosotros mismos. Por ejemplo, la primera revolución industrial, la que tenía que ver con las máquinas de vapor, pues fue muy fácil a finales del siglo XVIII. La segunda revolución industrial, la que tiene que ver con la mecánica a principios del XX. La tercera revolución industrial, que normalmente la olvidamos y que es la de la electrónica, a mediados de los años 60 del siglo pasado, y la que vivimos ahora, la cuarta revolución industrial, esa que transforma digitalmente todo y que además nos abre las puertas a un entorno de inteligencia artificial. Lo interesante de estas revoluciones industriales, de estas revoluciones tecnológicas, no es el hecho de que sucedan, sino cómo las vivimos. Es curioso porque si leyéramos los periódicos, la hemeroteca de finales del siglo XVIII, cuando las máquinas de vapor entraban en las fábricas textiles del sur de Londres, esas personas que vivieron ese momento histórico en el que nosotros llamamos primera revolución industrial y que una máquina de vapor expulsaba a muchísima gente de cada una de esas factorías, veríamos que ellos a ese momento de la historia en realidad no le llamaban primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial. El ser humano vive de ese modo todas sus revoluciones tecnológicas, las vive siempre como un parto doloroso. Y la que estamos viviendo ahora no es una excepción. Nosotros seguimos viviendo todo este entorno tecnológico no como el abuelo de mi amigo. Lo vivimos todavía como con riesgos. Si no, atended a las noticias que hay todos los días en los medios. La inteligencia artificial solo es mala, va a acabar con nosotros. He oído incluso en algún programa de La Sexta que dicen que el fin del mundo provendrá de la inteligencia artificial, porque lo dicen ellos. Es absurdo. La inteligencia artificial propone muchas cosas buenas, pero evidentemente no las vamos a identificar a tiempo real. Nunca ha pasado y nunca pasará. De hecho, cuando yo explicaba por el mundo, hace ya unos años, en foros como este, que lo que estábamos viviendo en el 2008, 2009, 2010 no era una crisis inmobiliaria, no era una crisis financiera, sino que era el
emerger de una cosa mucho más compleja que tenía que ver fundamentalmente con algo que después se llamó deflación del capital, algo que tenía que ver con que estaban cambiando los modelos de producción, estaban cambiando las interacciones entre las cadenas de valor, y cuando les explicaba a estas personas las cosas que yo quería explicarles, se solían reír de nosotros, no era yo solo, éramos unos cuantos. La cuestión es que allí, contad que solo habían políticos, personas con una capacidad de concepción muy distinta a la de los seres humanos normales. Es más, les llevábamos cosas como esta para que comprendieran que no es lo que ellos creían, que la tecnología era mucho más sofisticada y que tenía que modificar intrínsecamente los productos y los servicios. No era tampoco esto, no tenía que ver con simplemente cambiar el logotipo de los productos, tenía que cambiar notablemente la cadena de valor. Y les llevábamos este gráfico para que lo entendieran de una vez, y costaba, pero al final lo entendieron, porque les preguntábamos, ustedes que están en un lugar tan importante como este, como el Foro Internacional, ¿ustedes podrían decirme dónde está toda la gente que hacía esos artilugios, esos dispositivos, que ahora son sustituidos por ese mismo que está ahí al otro lado? Y la mayoría decían, han desaparecido, la industria los ha eliminado. Sí y no. ¿Saben ustedes dónde está toda la cadena de valor previa para hacer todo esto? Ha desaparecido, es la crisis. Decíamos, ¿dónde está el capital necesario para hacer todo eso? Y claro, el capital es como la energía, el capital no se destruye, no desaparece, se transforma en algo, y si el capital se transforma en algo es que le ha dado valor al otro producto, al otro servicio, a lo que sea. Y eso era la tecnología. Y ahí es cuando les explotaba la cabeza y empezaban a pensar de que tal vez lo que estábamos viviendo no era solo una crisis financiera global, sino que tal vez estábamos viviendo una revolución tecnológica. Y fue en 2014, se tardó un poquito, cuando Alemania, en ese mismo foro, inauguró la Industria 4.0, la era de la Industria 4.0. Y durante unos años hemos estado soportando ese lenguaje, a veces ya cansino, de la transformación digital, que nos va diciendo que estamos en una época determinada, pero resulta que la historia nos tenía reservado algo, nos tenía reservado un detonante nuevo. Cuando todo el mundo había asumido que vivíamos una época determinada, que era una revolución tecnológica, que no era una crisis que venía de ningún lugar, cuando por fin lo habíamos asumido, cuando por fin habíamos entendido que en un momento determinado teníamos toda una serie de concepciones, perdonad, aquí se me ha ido, aquí. Cuando ya lo habíamos entendido, en marzo de 2020 aproximadamente, nos pasó algo parecido a lo que sucede en esta secuencia. Estábamos tranquilos, creyendo que la transformación digital y la Industria 4.0 era todo, pero de repente entró la OMS en nuestra vida. Y nos metió una hostia contundente, que en realidad no era la OMS, en realidad era el siglo XXI entrando en nuestra vida de forma contundente. Hubo un momento... Sí. No te inquietes, amor mío. Lo estaba soñando. Pues no lo estaba soñando, era verdad. Estábamos todos en el siglo XXI, pero viviendo durante 20 años con tecnologías disponibles de ese siglo XXI, pero haciendo las mismas cosas y del mismo modo que en el siglo XX. Y tal vez ese era el problema, y de repente fue una crisis sanitaria la que nos abofeteó y de mala gana nos dijo, reaccionad, porque lleváis 20 años en el siglo XXI y toca ya empezar a vivir. Y todavía no sabemos exactamente qué significa eso. Muchos creyeron que la gran revolución que íbamos a vivir era el teletrabajo. El teletrabajo es una cosa que todos ya sabéis cómo sucede, ¿no? Que estás ahí en la cocina de tu casa, en gallumbos, y el perro pasa por debajo, el niño te pega patadas y tú, mientras tanto, con la corbatilla puesta y conectado con el otro lado, con otro mundo. La cuestión es que eso no era la gran revolución laboral ni económica, era algo más complejo. Es un nuevo contrato social que llamamos empleo y que se está definiendo todavía, aunque no es fácil. No es fácil porque mientras hay siempre revoluciones, cerca hay siempre una crisis. Y eso es lo que habría que aceptar. Cuando hay una crisis profunda, intensa, o que busca cambiar algo, esa crisis, es que está habiendo una revolución no muy lejos. Pero donde hay revoluciones siempre hay crisis. Y ahora estamos en un entorno similar. Resulta que nuestra economía, prácticamente la de todo el planeta, no es una cuestión ya casi de un país u otro. Resulta que tenemos eso, es un avión. Simplificando mucho, el PIB de un país sería un avión de 4 motores, y ahora mismo tenemos 3 motores que no empujan, no tenemos el de inversión, no tenemos el de consumo, no tenemos el del gasto público, que ahora
en principio con los fondos Next Generation debería de empezar a empujar para arriba otra vez, con la última tanda de los 93.000 millones, pero va a costar, mientras que solo aguanta este avión con la exportación, en España especialmente, esa exportación es una exportación vinculada al turismo, que es nuestro sector exterior más importante. La cuestión es que un avión con un motor aguanta, pero debe aterrizar lo antes posible. Y mientras eso sucede, nosotros tenemos que identificar oportunidades en ese momento económico que generará espacios probablemente de donde obtener nuevos modelos de negocio. Lo que pasa que también cuando nos explican que lo que está pasando puede ser, desde un lado, algunos defienden solo una crisis y desde otro defienden que vamos relativamente bien o que estamos en una recuperación, se olvidan del momento real que estamos viviendo. El momento real que estamos viviendo es el momento en el que en una carrera de Fórmula 1, justo en ese instante en el que hay un accidente o se ensucia la pista, aparece el safety car. ¿Sabéis lo que es el safety car? Es el coche de seguridad que se pone delante y todos los que iban en carrera tienen que ponerse detrás en el mismo orden justo en el que estaban cuando salió ese vehículo. Es muy interesante porque ahora mismo nosotros, la economía del mundo se está ajustando, se están poniendo todos más o menos igual, los que crecíamos poco ahora crecemos más que otros, los que crecían mucho ahora crecen menos, los que tenían alta inflación ahora la tienen menor, los que teníamos una inflación muy alta ahora la tenemos más ajustada. Eso está pasando, estamos todos poniéndonos detrás del safety car. Pero ojo, porque cuando el safety car está en pista, a veces algunos pilotos deciden salir de la pista, irse a boxes, cambiar ruedas, poner combustible y pasar a ser el último, porque te toca pasar al último, pierdes toda la ventaja que tuvieras. Resulta que el que ha hecho eso, habitualmente, si ha calculado bien los tiempos, cuando el safety car salga de pista, todos los demás tendrán que pasar en algún momento u otro por boxes a hacer lo mismo, pero él ya lo habrá solucionado. Y la diferencia que realmente tenía con el resto es mínima, porque se ponen prácticamente pegados los unos a los otros. Justo ahora, en este instante, estamos con el safety car en pista. No se sabe muy bien cuándo va a salir, si será a finales de este año, yo creo que no, a mediados del que viene, es más probable, a finales del 24, ahí el safety car estará saliendo de pista. Los que hayamos pasado por boxes ya tendremos la ventaja adquirida. Lo que pasa que la versión oficial a veces, ¿vale? La versión oficial utiliza trucos como este. Elijan una carta todos. ¿La tienen ya? ¿La tienen en mente? ¿Sí? ¿La tienen? Voy a intentar adivinar cuál es la carta que han elegido. ¿Es la que falta? Esto me lo van a agradecer en Nochebuena, ¿eh? A ustedes, aquí no hay ninguna de las que había al principio, nunca más podré hacer este truco con gente del sector, pero sí que es cierto que ese es el truco que nos hacen. Es decir, no sé cuál es la carta que ha elegido ninguno de ustedes, obviamente no es la misma, todo el mundo no ha elegido la misma, pero lo que está claro es que esa carta es el truco de la versión oficial. Si nos creemos la versión oficial y no atendemos a nuestro propio criterio de observación, no descubriremos que el safety car sigue en pista, con lo cual preparemos el momento en el que ese safety car desaparezca. Fijaos que para mí ustedes son algo que siempre he defendido. Yo defiendo el alquiler. Estoy en contra de la compraventa de viviendas. Sí, y se lo dije a los organizadores, y dije, hombre, pues ideal, ¿no? Qué casualidad. Digo, no, es verdad. O sea, yo no compro vivienda para jubilarme en ella, que es el gran mantra que se dice en este país. No, es que no te has comprado una vivienda, ¿no tienes hipoteca? No, tío, no. O sea, ¿y dónde te vas a jubilar? Espérate, aún falta tiempo, imagínate que no me jubilo y me gasté el dinero tontamente. Pero pongamos el caso de que esa garantía de futuro, dónde vas a vivir cuando te jubiles, es parte del esfuerzo que tienes que hacer durante toda tu vida. Bueno, pues yo considero que eso es un gravísimo error y creo que lo que mejor se puede hacer, y quédenselo porque seguramente permite incluso mostrar como producto, como gestión de venta, yo creo sinceramente que tienes que llegar a esa edad de jubilación en la que decidas que ya no vas a trabajar más o ya no puedes trabajar más, con el capital suficiente para comprarte aquello que consideres que va a ser ideal para tus últimos años. Es decir, porque yo la casa que tengo ahora, primero que no la podría comprar, por alquiler la puedo tener, y que si la comprara con un esfuerzo notable, me tendría que jubilar ahí y no tiene nada que ver con lo que yo voy a necesitar. Ni 2 plantas, ni espacio loft, ni con piscina, ni leches de todo eso. Yo necesitaré una casita o un pisito que esté en Málaga, tan a gusto, al solete, bien cerca de algún centro asistencial, yo qué sé, al lado del casino donde jugar a cartas, cualquier cosa de esas. La cuestión es que ese esfuerzo que dejas de hacer
por la hipoteca tienes que capitalizarlo. Véndanlo así, porque ustedes son gente pragmática. Ustedes me recuerdan a un suceso que hubo en un momento determinado. Hubo un accidente y murieron un profesor, un médico y un gestor de alquileres, de seguros de alquileres. Casual, ¿no? La cuestión es que cuando llegaron al cielo, a una sala que hay, cuando llegas al cielo, justo cuando llegas allí, te atiende un señor que te hace una pequeña encuesta, y en esa encuesta lo primero que les pregunta es: ¿ustedes qué son? Uno dice: médico, profesor, yo gestiono seguros para alquileres, ¿no? Y no le tuvo que explicar, lo sabía. Y la cuestión es que le dice: bueno, ¿y ustedes que han fallecido, saben que han fallecido, saben, cómo les gustaría que les recordaran las personas que están alrededor de su cadáver, más o menos, ¿no? Y dice, el profesor dice: hombre, a mí me encantaría que las personas que están alrededor mío digan qué gran profesor fue, qué bien nos enseñó cosas de la vida, la verdad es que fue maravilloso. Dice: perfecto, usted quiere trascender. Sí, sí. Y dice: muy bien. ¿Usted era doctor? Sí. Dice: ¿y usted qué? Yo quiero que hagan lo mismo, que estén alrededor de mi cadáver y todos digan qué gran doctor fue, cómo nos trató, cuántas cosas hizo por nosotros. Bien, muy bien. ¿Usted también quiere trascender? ¿Y usted me ha dicho seguro de alquileres? Dice: ¿usted qué quiere que digan las personas que están alrededor de su cadáver? Y yo con que digan: joder, se mueve, tengo bastante. Eso es pragmatismo. Trascender está muy bien, pero es mejor mantenerse vivo para poder cambiar con todas las cosas que están cambiando. Fijaos que en un momento determinado, si todo está cambiando a una velocidad notable, ¿cómo vamos a poder nosotros evitar esos cambios? Aquí hablaban ahora de tecnologías asociadas, implicadas, de implementación sistémica, pero en gran medida todo eso irá llegando poco a poco. El poder incorporarse al valor que tiene el cambio, cuando todo cambia, es factible, porque yo no sé si cambiando van a obtener todos ustedes el éxito, pero lo que sé seguro es que no lo van a conseguir si no generan ningún cambio. Cuando nos preguntamos si esos cambios los vamos a poder asumir, la pregunta que nos podemos hacer es si estamos llegando a tiempo a ese futuro que la tecnología nos trae rápido. La tecnología y ese futuro, si nos lo preguntamos de este modo, nos estamos equivocando, porque probablemente la pregunta es si hemos llegado a tiempo ya en el presente. Es una pregunta trampa. Yo, para responder esta pregunta, siempre lo enlazo con tres conceptos: con el momento incierto que vivimos, con la flexibilidad necesaria para gestionar esa incertidumbre y con qué herramientas lo puedo hacer. Yo, en principio, el primer concepto que creo que debemos de tener todos claro es que vivimos en momentos de incertidumbre, y eso es un valor, eso es algo bueno. Normalmente esta palabra en los medios de comunicación aparece como algo negativo, ¿no? Momentos de incertidumbre. Pues incertidumbre, aparte de sonar bien, ¿no? Incertidumbre tiene un significado espectacular, y es que nos exige estar atentos a todo lo que viene, nos exige formarnos, incorporar cosas nuevas, innovar. Yo hace unos años trabajaba aquí, a finales de los 90, trabajaba en La Défense, en las afueras de París. En momentos eran más las afueras que ahora. Y la cuestión es que yo trabajaba en una empresa a la que llegaba extremadamente puntual siempre. Llegaba a las 6:30, 7:15, no mucho más. Así durante un año. En un momento determinado empecé a llegar tarde. Empecé a llegar a las 9, empecé a llegar a las 11, llegué después de comer. Mi jefe Jean-Pierre me dijo un día: a ver, Marc, ¿a ti qué te pasa? O sea, eras el tío más puntual de esta empresa y de repente llegas tarde todos los días. ¿Qué sucede? Digo: va, ¿tú no sabes, Jean-Pierre, que estamos en crisis? Finales de los 90, Francia, una crisis tremenda. Y dice: bueno, más o menos está empezando, pero tampoco... ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la crisis? Digo que como estamos en crisis, yo he modificado algo importante. Yo aquí venía con mi vehículo, venía con mi coche todos los días. Yo vivo en el centro, en la avenida Rivoli, y vengo hasta aquí, y en media hora me plantaba y me evitaba las caravanas y tal. Pero ahora, como no vengo con mi vehículo para no gastar ruedas, para no gastar combustible, para no gastar parking, para no tener averías, vengo en transporte público. Tengo que hacer varios transbordos y tardo casi 2 horas. Y a veces incluso hay huelgas por las que no puedo llegar incluso ni antes de comer. Y me dice: ¿y esto lo estás haciendo porque estamos en crisis según tú? Sí, sí, porque viene una crisis tremenda. Y dice: pues qué mala decisión has tomado, Marc, me dijo. Te has equivocado tremendamente, porque eso que estás haciendo tú lo está haciendo todo el mundo. Todo el mundo está levantando el pie del acelerador porque viene una crisis. En lugar de hacer lo contrario, ¿por qué no haces lo contrario, Marc? ¿Por qué no vienes más pronto incluso que antes? ¿Por qué no aceleras ahora cuando todos están levantando el pie del acelerador? Te vas a equivocar, es posible, pero vas a conseguir cosas. Fórmate más, ven aquí y aprende más,
gestiona más cosas, haz lo que no hubieras hecho nunca si no estuviéramos en esa crisis que hablas. Y eso es lo que hice. Y no me fue relativamente mal. El problema es que me equivoqué la leche de veces. Y en el aprendizaje del error también apareció algo que me permitió entender que la incertidumbre es algo que nos acompañará siempre, pero que en esa incertidumbre, si tenemos herramientas como ser flexibles a esos errores, aprenderemos mucho, conseguiremos éxitos. Tarde o temprano se acumulan. Es un valor agregado. Para comprender el valor de la flexibilidad, de equivocarse con algún valor, yo siempre me voy a un lugar de mi historia personal, pero que es un lugar geográfico. Yo estuve también en los 90, en ese puntito que hay ahí. Ese lugar se llama Chinguetti, ahí lo ven. Perdón. Este lugar, a pesar de tener un nombre muy atractivo, Chinguetti, parece que vaya a pasar algo divertido, pero no, está en medio del desierto del Sáhara, en Mauritania. Es un lugar donde, hay una particularidad, es que el desierto lo devora esa población cada cierto tiempo, cada muchas generaciones, cada 40 o 50 generaciones o las que sean, el desierto cubre completamente esa población. Yo estuve allí porque había leído que eso era así, en los años 90 se podía ir sin problemas, ahora es más complicado por temas, por complicaciones de seguridad, y cuando estuve allí yo quise saber dónde estaban esas poblaciones cubiertas por la arena del desierto. El desierto se mueve de oriente a occidente en el Sáhara, de hecho las playas de Mauritania son desierto del Sáhara llegando al mar. Y me las mostró Adam Usunduf, que era el chairman de esa población. Él me lo enseñó después de 2 meses de tener cierta relación y de invitarme a vivir en su casa, una historia larga, pero bueno, al final me mostró las poblaciones que había cubierto la arena del desierto. Me enseñó una que estaba totalmente cubierta, prácticamente no se veía nada, una segunda que se veía media población, pero la arena llegaba a 1,5 metros, era inhabitable, la tercera en la que estuve con ellos, con las primeras lenguas de arena entrando por la parte más oriental, y una cuarta que estaban haciendo. La distancia entre cada una de ellas, como veis, no es mucha, porque cada mancha es una de las poblaciones. Y yo dije, ¿por qué las hacéis tan cerca, estas poblaciones? ¿Por qué las hacéis apenas a 1 kilómetro? ¿Por qué no haces la siguiente, en lugar de a 1 kilómetro, a 40 kilómetros? Y así evitas ya para siempre, o por lo menos para mucho tiempo, que la arena no la cubra, y no estarás condenando a las generaciones venideras a tener que volverla a hacer. Y a Manu Sunduf se me quedó mirando. Me dice, no me extraña que los europeos la vida os vaya tan mal. Digo, ¿por qué? Dice, porque si hiciéramos lo que tú dices, no podríamos corregir los errores que estamos cometiendo. Nosotros las hacemos cerca para que la arena llegue pronto y de ese modo, en unas generaciones, empezar a cambiar el error que desconocemos cuál es, hasta que llega esa arena. Y me puse a observar esas poblaciones como pude y descubrí que, aunque se parecían mucho, había cambios notables, ¿no? Esta es la segunda, en la que ya no se puede habitar. La arena se la lleva por delante, o sea, la cubre completamente, y la lección de vida que ellos llevan, yo creo sinceramente que es más conceptual que real, ¿no? Ahí están las poblaciones, las casas quedan cubiertas completamente. Esta es la segunda también, esta es la última, Chinguetti, y este es Manu Sunduf. La cuestión es que en esa particular conceptualización del error, de ser flexible para gestionar la incertidumbre, comprendí seguramente que con herramientas vitales, con herramientas que nos vienen dadas por los cambios, ahí estaría la capacidad de gestionar con flexibilidad esa incertidumbre. Y resulta que hoy en día en el ámbito profesional tenemos una herramienta tremenda para gestionar flexiblemente la incertidumbre, que es la tecnología. La tecnología actual, tecnología que es capaz, por ejemplo, de permitir que estas tres, que no existen, son deepfakes o están creadas básicamente por inteligencia artificial, representan de manera exacta la imagen de 3 influencers que hacen televenta en la televisión china. Lo interesante es que no solo reproducen el aspecto de esas influencers que venden productos determinados, sino que además su voz es igual, interactúan con los oyentes, con los telespectadores que llaman para comprar los productos y les contestan como si fueran ellos. Es decir, la diferencia entre si está la influencer verdadera o están estas es simplemente que la influencer se ha ido a la cama, a dormir, y sigue a alguien como ella haciendo esto. Es decir, tecnología que permite descubrir cosas que antes no podíamos hacer.
y no pasa nada. O incluso la inteligencia predictiva, que es capaz de interpretar si alguien que entra en un supermercado, como es esta chica, pues si lo que va a comprar es sospechoso de que lo robe o no. Ella tiene solamente un 4% de sospecha, pero el tipo que viene ahora no hace falta una inteligencia artificial que nos diga que va a robar el producto. Este tío va a robar, o sea, tiene un 84% de sospecha, un 86% le ha subido, y la verdad es que la inteligencia predictiva nos permite cosas como esta, ¿no? Otra cosa es lo legal, lo privado y lo anónimo que pueda ser. Podemos extender la realidad hasta puntos que hasta ahora no podíamos imaginarnos. Esto es alguien saliendo de un autobús en Bogotá con unas pruebas que se realizan, esto no está en marcha todavía, pero si el mundo es así, en el futuro inmediato seguramente, no sé si nuestras profesiones tendrán asegurado lo que viene, pero quien lo tiene asegurado son los psiquiatras, porque para gestionar la vida después de todo esto va a ser complicado. Bogotá, para cruzar toda esa información, con la faena que tienes hoy en día sin todo eso para cruzar, imaginaos con esa información. La cuestión es que además, algunas de las tecnologías que considerábamos que eran de ciencia ficción o del futuro, imposible, como por ejemplo la conducción autónoma, que un taxi te recoja y que te lleve a algún lado. Ahora ya hay muchos más casos, hay algunos más aprobados, pero este, en concreto, es el que permite la aplicación Cruise. Cruise es la aplicación que yo la he utilizado en San Francisco y en varias ciudades más de Estados Unidos, también existen en Corea del Sur, existen en China, existen prácticamente en todos lados menos en Europa, que aquí como tenemos esa pasión por regular de forma extrema, pues al final no tenemos cosas. La cuestión es que esto funciona casi sin limitación en todos los distritos de San Francisco y como podéis ver, pues es un vehículo que funciona solo. Hasta hace unos años, hace 3, 4, 5 años, esto era, no, eso es una prueba piloto, esto nunca será así, porque al final, no sé qué, la regulación, no somos capaces, se necesita mucha tecnología, pues funcionan perfectamente y ya nadie pone en duda de que el enfrentamiento entre las VTCs y los taxis va a acabar porque se van a tener que unir para batallar contra esto. Porque ese es el futuro inmediato. Y es que es mucho más cómodo ir en un vehículo de estos porque te va informando en el idioma que tú quieres, te dice dónde te va a dejar, el recorrido que va a hacer, son bastante más seguros que otro vehículo si todos fueran de este tipo, porque no intervendría la casuística humana, y además hacen una cosa tremenda y muy interesante. Cuando se despide te pita como tu padre y así lo tienes como una cosa más naturalizada. El problema está en que cuando tú pones tanta innovación en marcha, tienes que informar a todo el mundo, especialmente a tus subordinados. El alcalde de San Francisco no informó de que ese día se estaban poniendo en marcha este tema de los vehículos autónomos. Estaba esperando a un pasajero, el policía municipal dijo, joder, está mal aparcado, fue a abrirlo y el coche dijo, me están robando, ¡pum!, y salió corriendo. El policía se fue a su compañero y le dijo, oye, no había nadie dentro, te lo juro, tío. Claro, no le habían informado y es importante informar a la policía municipal de tu población si vas a poner en marcha este sistema de movilidad porque al final genera problemas. Como podéis ver, muchas de las cosas que podíamos considerar, bueno, ha ido a una velocidad notable, pero muchas de las cosas que considerábamos que se alejaban de nuestra esperanza de visualización tecnológica, pues han acelerado, ¿no? Y a veces nos podemos preguntar si toda esa velocidad nos va a afectar. Mala pregunta, porque la pregunta debería ser fundamentalmente ¿cuándo nos va a afectar? ¿Qué tecnología es la que nos va a afectar? Os voy a hacer unas preguntas, las contestáis mentalmente a ver cuál es la urgencia de resolución o de ponerse al día con la tecnología. Por ejemplo, hoy habéis hablado aquí de blockchain, pero ¿sabéis la importancia real que va a tener la cadena de bloques en vuestro día a día? O ya, prácticamente. Blockchain, habéis oído hablar, pero si alguna vez está en alguna conversación desagradable o alguien es muy pesado, le contestáis o le preguntáis, ¿tú del blockchain qué opinas? Se habrá acabado la conversación, que es una opción más que tenéis. Pero en todo caso, también podéis preguntaros si tenéis claras las habilidades a desarrollar cuando vuestro compañero de trabajo sea ChatGPT, compañero de verdad, o ChatGPT o un derivado. Si vosotros tenéis más o menos claro cómo se transforman los datos en información y en conocimiento, o incluso si habéis automatizado algún proceso en los últimos 6 meses en vuestro trabajo, algo que hacíais vosotros a mano, ahora se hace solo con un Robot Process Automation, un RPA, ¿sí, no? ¿Ustedes podrían decirme la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia cognitiva? Perdón, predictiva y cognitiva. La predictiva, que es la inteligencia artificial generativa, es la que te va dando respuestas después de que tú las has preguntado. Pero la cognitiva te va dando
respuestas incluso cuando no le has preguntado, a tiempo real, mucho antes incluso de que tenga pensada uno mismo la pregunta. Esa es la que viene, esa es la que vamos a tener que comprender cuando trabajemos con los modelos actuales expertos. ¿Saben cómo y a quién se vincula un asistente virtual? ¿Saben que el 0,1% del último Black Friday en Estados Unidos hace un año, un 0,1% de todas las ventas que se produjeron, que son un montón de millones de dólares, se produjeron sin intervención humana? Alguien le dijo a su asistente virtual que buscaba un producto determinado y ese asistente virtual se puso en contacto con otro asistente virtual de una tienda que le vendió ese producto. La deducción de a quién comprar se formalizó en base a criterios de compra normales de su dueño, del dueño del asistente. Es decir, precio, garantías, opiniones, tiempo de entrega, es igual. Todo eso aplicado a la búsqueda. Pero además hubo un factor añadido y es que a ese asistente virtual debía de atenderle otro asistente virtual, lo cual complicaba la película. Ustedes tienen a alguien que coge el teléfono si llama Siri. ¿Quién se encarga si llama Alexa? Es decir, esa relación con la tecnología la vamos a hacer mucho más híbrida de lo que creemos y seguramente deberemos de comprender que la inteligencia artificial y todas las herramientas que vamos a usar no son más que máquinas aprendiendo. Es el machine learning. ¿Podrían definir qué es el machine learning? ¿Podrían definir qué es el deep learning? ¿Podrían definir qué es la inteligencia artificial generativa? ¿La inteligencia artificial general? Todo eso. ¿Cuántos nos les han salido, por cierto? ¿Muchos nos? ¿Cuántos? O sea, muchos. O sea, porque no dicen nada, es que son bastantes. La cuestión es que, bueno, y si no han salido, pues mejor, pero si han salido unos cuantos nos, esto eran preguntas trampa. Trampa en el sentido de que es normal de que si no te dedicas a temas tecnológicos no las puedas deducir, pero significa que lo importante es que de aquí 6 meses puedan responder todo esto, porque hace 6 meses mucha gente no sabía que tendría que convivir con una tecnología llamada ChatGPT. Y si alguien le preguntaba, oye, ¿tú sabes qué es ChatGPT? Y dice, no, tampoco me importa, porque pues resulta que le tuvo que importar. Estas tecnologías os deberán de importar, porque a pesar de lo que digan y el discurso oficial de que la tecnología evita o elimina puestos de trabajo humanos, eso es mentira, es un error, no es una concepción correcta. El país con más robots per cápita del mundo es Corea del Sur, y en Corea del Sur no hay desempleo. Es el país con más suicidios del mundo también, pero supongo que no tiene nada que ver. Espero. La cuestión es que el país con más robots per cápita es el país con menos desempleo. ¿En Europa qué pasa? Pues en Europa el país con más robots per cápita es Alemania y es el país con mejor situación de empleo, están casi en pleno empleo. El país con menos robots per cápita de Europa, ¿ustedes no confían en su país? Es Grecia, joder, que les hemos adelantado y ahora pues Grecia es el país con menos robots per cápita de Europa, a la vez que es el país, ahí sí que estamos peleando, el país con más paro de Europa. En realidad somos nosotros, pero vamos a arreglarlo así, ¿vale? No se nota, no hay griegos en la sala, ¿verdad? Pues ya está. La cuestión es que eso tiene que ver fundamentalmente con que la tecnología, la robotización, la automatización no genera desempleo, genera eficiencia. Y la eficiencia genera productividad y la productividad genera nuevos empleos en otro lugar, ordenadamente, de otra manera. En el mismo empleo no va a ser, o si es el mismo empleo será de otro modo. Y esa es la esencia de la tecnología, que es eficiente. Ahí. El problema también surge de cómo nosotros asumimos esos cambios que vienen. Si somos capaces de ser parte de esos cambios o simplemente nos esperamos a que sucedan y bueno, ya veremos, ¿no? Ustedes saben que a los japoneses les encanta el pescado crudo, ¿verdad? Y durante muchos años, muchos siglos, el pescado crudo que llegaba a sus platos se pescaba muy cerca de la costa. Y estaban encantados porque llegaba fresco, vivo, sabroso. Con el tiempo, esos peces ya no abundaban en las costas de Japón y tuvieron que empezar a ir a pescarlos mucho más lejos. Cuestión que obligaba a que esos peces llegasen muertos, para nada frescos y por supuesto no era tan sabroso. Los japoneses veían que vendían menos pescado y entonces tuvieron que tomar decisiones los pescadores del Japón y decidieron poner unas neveras gigantes en sus barcos. Y entonces los peces llegaban frescos, no llegaban vivos, por lo que no llegaban sabrosos. Pensaron qué podían hacer porque la gente rechazaba ese pescado y dijeron, pongamos unas bañeras gigantes, metamos los peces allí que llegarán vivos. Y llegaban vivos, y llegaban frescos, pero no llegaban sabrosos.
porque se pasaban todo el trayecto prácticamente parados. ¿Para qué moverse? Al cabo de 3 días esos peces quedaban prácticamente sin sabor. Finalmente, los japoneses decidieron hacer algo que todavía hacen algunos, los que pueden vender el pescado en un precio superior. Y es que en esas neveras gigantes, en esas peceras gigantes, lo que hacen los japoneses es que meten un tiburón pequeño. Ese tiburón pequeño obliga a todos los peces a moverse continuamente. Es verdad que mueren algunos, son los daños colaterales, ¿no?, de la situación, pero en todo caso, cuando el tiburoncillo se ha hartado, el resto sigue nadando porque cree que en cualquier momento el tiburón se los va a comer. Y entonces esos pescados llegan a Japón vivo, fresco y sabroso. Y la pregunta que tienen ustedes que hacerse es si tienen un tiburoncillo en la oficina. Un tiburoncillo en su vida. Si tienen algo que les provoque llegar a su casa después de la jornada vivos, frescos y sabrosos. Eso ya que lo diga otro. Pero en todo caso, si no manejamos esa circunstancia de revulsivo interno, no vamos a lograr gestionar toda esa tecnología con todo lo que nos puede proporcionar. Hoy en día ya no vivimos un entorno de transformación digital, solo no. Hablaban ahora, pero se ha extendido. Vamos a algún lugar más. Si estuviéramos a finales del siglo XVIII, aquí pondría transformación industrial. Si estuviéramos a mediados del siglo pasado, pondría transformación electrónica. Si estuviéramos antes de marzo de 2020, pondría transformación digital. Pero estamos en un lugar que extiende esa propia transformación. En Estados Unidos a esto le llaman E-Extended Economy. Y se compone de 4 elementos. 4 elementos que os voy a explicar durante las próximas 4 horas y que tiene que ver con el cliente, con los procesos, va a ser muy rápido, con los modelos de negocio y también con las nuevas habilidades a desarrollar. El primero es cómo se coloca el cliente en el centro de la cadena de valor en un entorno de transformación extendida. Se hace como siempre, procurando de que ese cliente no se vaya por servicio, que se vaya por precio si quiere. El cliente que se va por precio puede volver por servicio, pero el cliente que se va por un mal servicio nunca volverá por el precio. Para que eso no nos suceda, debemos de diferenciar entre quién es el usuario y quién es el cliente. El usuario es aquel que utiliza las cosas y el cliente es el que las compra. Aquí se ve muy claramente. Cuando nosotros tenemos un bebé y le compramos esos aparatitos, ¿cierto?, esos los móviles, resulta que a nosotros nos parece que es precioso lo que le hemos comprado, pero el bebé solo ve 4 culos toda su infancia. Y luego votamos lo que votamos, ¿no?, porque hemos acostumbrado a ir de culo, pues vamos generando un valor ahí. La cuestión es que diferenciar entre usuario, cliente, consumidor, los diferentes, abstraer esto, darle un valor más, todas las cosas que precisa el proceso de venta y de colocación del cliente en el centro, nos exige tener una obtención de datos que va mucho más allá de lo que ahora hacíamos. Aquí vemos personas haciendo cosas durante el día en Nueva York. Veis que más o menos cada puntito es una persona que hace una gestión determinada. Eso nos ofrece datos, esos son datos. Convertir los datos en información era lo que hasta ahora se consideraba fundamental. Decían, los datos no sirven para nada si no se transforman en información. Era cierto, pero había que dar un salto más. Resulta que para convertir esos datos en algo realmente útil, había que darle un sentido a la información. Si no le damos sentido a la información, no tendremos conocimiento. Y el sentido a la información la proporciona un ser humano. Resulta que los datos los extrae automáticamente un sistema, lo convierte en información un software, y finalmente esa información hay un ser humano que le dice, vamos a darle un sentido, y ese sentido es el conocimiento. Lo que pasa es que además es mucho más simple de lo que parece colocar al cliente en el centro. Lo hizo Haynes, dijo un momento determinado, tenemos datos, tenemos información, pero el sentido fue decir, es que a veces hay gente que lo pone así o gente que lo pone así. Sabéis que el tema del ketchup es complicado. Pues dijeron, la solución, y estaba ahí la solución. Era muy simple, pero hay soluciones incluso mayores. Alguien que convierte los datos en información, la información en conocimiento, es alguien que tiene un restaurante y una cafetería, y que descubre que tiene un dato en TripAdvisor de una mujer que dice que ha tomado el peor café de su vida en esa cafetería, y lo convierte en un reclamo, y dice, entra y prueba el peor café que una mujer ha tomado en toda su vida, según ha comentado en TripAdvisor, y se le llena el café. Se le llena la cafetería. Es decir, es utilizar los datos y los convertimos en conocimiento. Porque si no lo hacemos bien, nos puede pasar algo como le sucedió al banco BBVA en México, que en un momento determinado tenía, en Twitter, que ahora se llama X,
Pues resulta que un usuario llamado puto desagradecido decidió preguntar algo en su timeline sobre al BBVA. Nadie del BBVA aquí, ¿no? Vale. No, es que les hace gracia. La cuestión es que este señor le preguntó al BBVA de México si podía hacer no sé qué con su cuenta, bla, bla, bla. Bueno, el sistema, es decir, la automatización de la inteligencia puesta ahí en la red, en este caso el BBVA, tenía automatizada la captura de los datos, automatizada la respuesta, es decir, la creación de una información. Lo que no le había dado es sentido para contestar de otro modo, porque la respuesta fue algo así. Hola, puto desagradecido. Gracias por contactarnos, bla. Esto nos hace gracia, pero generó un problema importante, porque en aquella época Twitter no asociaba la respuesta a la pregunta. Y la gente que seguía a puto desagradecido eran 100, pero al BBVA le seguían 3 millones. Entonces, 3 millones de personas vieron en su timeline directamente al BBVA contestando a alguien sin arroba, como si fuéramos todos, hola puto desagradecidos. Generó un problemilla de reputación que luego convirtieron en una campaña de publicidad divertida y tal. La segunda clave estaría en los procesos. Todo el mundo quiere automatizar procesos, todo el mundo quiere hacer las cosas como si fuéramos un equipo de Fórmula 1 y que todo estuviese engrasado perfectamente, y eso no es posible. Nosotros no podemos hacer eso, no va a funcionar jamás. Nosotros tenemos que identificar en qué parte de los procesos hay la clave de los procesos. Para ello nos podemos inspirar en lo que sucede en estas imágenes. Este es el entrenador de los LA Rams, un equipo de fútbol americano que ganó la Super Bowl hace 2 años, y curiosamente el entrenador es alguien que tiene la mirada fija al campo y tiene a alguien que todo el rato lo va apartando, lo coge de la cintura y lo aparta para que no choque con el árbitro. Porque si chocara con el árbitro lo expulsarían. Y dice, bueno, pero este tío no va a hacer eso solo. No, él quiere focalizar en el campo solo lo que pasa allí, no quiere perder ni un segundo con todo esto. Yo de todos modos lo miro y creo que a este tío esto le gusta y se deja llevar, pero en todo caso lo que está haciendo es hacer relevante un proceso que nadie le daría importancia, que es ese proceso vinculado a esa persona que lo aparta cada vez que se acerca al árbitro. Justo en esos procesos aparece ahora en día, todos sabemos, o deberíamos de saber, que ChatGPT ha nacido, que tiene una función notable en nuestro día a día, que nos ha facilitado muchas cosas, que nos complica otras, pero que se ha convertido en algo que incluso hay quien considera que va a acabar con puestos laborales de la gente, etcétera, etcétera. Y eso no es así. ChatGPT ya empezamos a descubrir que es básicamente una herramienta, es una herramienta de trabajo. Es como fue cualquier otro aplicativo que tuvimos en el pasado, solo que es tremendamente sorprendente lo que hace, ¿cierto o no? La cuestión es que en el momento que nació ChatGPT y se generalizó y tuvo una aceptación tan grande, alguien se dio cuenta por ahí arriba que dijo, un momento, le estamos ofreciendo una herramienta a la ciudadanía como cuando se creó la imprenta. La imprenta, sabéis que al principio la Iglesia no le hizo mucha gracia porque había, pues eso, ¿no? Se iba a distribuir fácilmente diferentes cosas, información, conocimientos sobre ciencia, por ejemplo, y a lo mejor pues no querían que la gente tuviera esos conocimientos. Eso ha pasado siempre, es decir, la parálisis con respecto a la tecnología ha pasado muchas veces. Y ahora mismo tenemos esta. La cuestión es que para entender exactamente para lo que sirve, yo en un momento determinado, mientras teníamos el inicio de ChatGPT en la oficina, hace ya 6 meses, porque eso hace muy poco, cuando llegó ChatGPT a nuestras vidas, yo me di cuenta que preguntando una cosa, lo mismo lo preguntaba a otra persona y lo que obtenía era una mejor respuesta a esa otra persona. Digo, ostras, esto va de cómo preguntas a esta máquina, ¿no? Depende de lo que le preguntas y cómo obtienes una respuesta u otra. Y en un momento determinado, pues pensamos, oye, debe haber gente que esto lo haga mucho mejor que nosotros, seguramente. Y entonces pusimos un anuncio en Internet, en LinkedIn, para contratar a alguien que supiera hacer lo que se llaman ahora prompts. Era un ingeniero de prompts, así es como se le llama. Pero claro, eso lo hacíamos al 5.º día de tener ChatGPT. ¿Cómo se pide eso? O sea, ¿qué formación tiene que tener? ¿A qué se dedica? O sea, ¿cómo funciona? Se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer era buscar un hacker social. A ver qué pasa. Pusimos un anuncio de buscamos hacker social. El sueldo, tal, no sé qué. Y la cuestión es que ya solo que se presentase alguien ya decía mucho de esa persona. Pero bueno, se presentaron 4 personas. Entre ellos, esta chica de en medio. La cuestión es que
Todos ellos luego se les pedimos currículum si lo podían crear con alguna tecnología y todos hicieron más o menos lo mismo, lo crearon, lo trajeron en base a ChatGPT, lo crearon con inteligencia artificial y cambiaron hasta su foto porque no se parecen en nada, ninguno de los tres. La cuestión es que los que entrevistamos eran muy curiosos, pero había la chica, que se llama Elena, la cuestión es que ella nos planteaba un reto enorme y es que no tenía ninguna formación, hacía muchos años que había dejado el colegio, no respondía prácticamente a nada, pero no paraba de preguntar. No paraba de preguntar, nos preguntó todo a los que estábamos entrevistándola por la pantalla. Era tan curiosa, tenía tanta curiosidad por todo que no paró de preguntar. De hecho, nosotros tuvimos problemas para saber algo de ella, cuando ella ya lo sabía todo de nosotros. Y entonces dijimos, es esta la que necesitamos. Tiene 19 años y viene cuando quiere. Y hace lo que quiere. Pero todo está respondido, ¿no? Todo está respuesto. La cuestión es que es algo fundamental tener a alguien que sea capaz de preguntar y utilizar las herramientas como ahora mismo exige ChatGPT. Ella le contestó incluso a una de las personas de la oficina, a un fotógrafo, un diseñador, que tenía una duda e incluso empezó a pensar que cuando se puso en marcha Dalí o Midjourney, es decir, las tecnologías que permiten hacer fotografías inexactas, esta fotografía no existe, esto está creado artificialmente, cuando él dijo, estoy acabado, ¿no? Porque soy fotógrafo y ahora ya cualquiera puede hacer fotografías, ya cualquiera puede preparar esto y lo hace la máquina y ya está. Entonces ella le propuso una prueba, le dijo, vamos a hacer lo siguiente, me gustaría una fotografía de un modelo de raza negra que esté como en Nueva York o algo así, a ver qué podemos hacer. Y la cuestión es que él dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Y dice, pues que lo pongas tú, ¿cómo querrías esa fotografía en esta casilla que es el prompt de Midjourney? Y a esta otra persona que no se dedica al diseño ni a la fotografía, que haga lo mismo. Esta es la fotografía que obtuvo él, la otra es normalita. Es decir, la habilidad sigue manteniéndose en el fotógrafo porque es capaz de componer en su cabeza lo que quiere obtener y que una tecnología se lo va a proporcionar. No es lo mismo que hacer fotos, pero sigue siendo fotógrafo. Lo interesante es entender que tú dejas de trabajar de un modo, pero no dejas de trabajar en lo que trabajabas. Y esa es la clave. La cuestión también es que a veces ChatGPT funciona de una manera muy curiosa. Tú le haces una prueba como esta y le dices, vamos a jugar al 3 en raya, muy interesante. Más o menos ella pues acepta la partida, pero hay un momento, o ella o él, o lo que sea, que decide que no, que gana siempre y a tomar viento, que no se toma bien las derrotas. La tercera parte serían los nuevos modelos de negocio, donde la inteligencia artificial también interviene. Este frigorífico, esta nevera, es una nevera que se vende solo en Corea del Sur y en Japón y en algún sitio más, porque tiene problemas de privacidad y algún concepto diverso. Allí se puede, pero en Europa no, en Estados Unidos tampoco. La cuestión es que esta nevera se conecta a Internet y hace la compra por su cuenta, algo que nosotros no podemos. Tenemos neveras que se conectan a Internet pero no hacen la compra. Esta nevera sí, esta nevera se conecta a Internet, se conecta a tu cuenta bancaria para saber cómo estás de pasta, se conecta a tu histórico médico para saber cómo andas de dietas o de alergias, se conecta también a la agenda familiar para saber quiénes vienen y quiénes no esa semana a comer o a cenar. Con todo eso crea un algoritmo de compra, se va a una web o a un e-commerce de lo que sea y compra el producto que a ti te falta. Cuando descubre que falta algo en su interior, hace todo eso. Claro, la pregunta es si esa nevera decide que tiene que comprar un yogur determinado, ¿en base a qué se rige? ¿Cómo piensa venderle un yogur a una nevera el próximo publicista o el fabricante de yogures? ¿Cómo lo piensa hacer? Es decir, ¿no sería mejor que el fabricante de yogures empezara a invertir en fábricas de neveras inteligentes porque tarde o temprano la cadena de valor va a cambiar, ese modelo de negocio va a cambiar, sin dejar de producir yogures va a tener que intervenir en el otro lado de la cadena? Eso es lo que nos proporciona esta historia. Y creer que nuestro modelo de negocio, el actual, el que tengáis, no va a cambiar, es un error. Y creer que podéis mantener todo sin cambios durante un tiempo determinado y así pues más o menos me adaptaré en el futuro, es un error, porque estaréis perdiendo la oportunidad de innovar, de conseguir cosas mejores. Cuando se inventaron los vehículos a motor, en 1870 y algo,
Para conducir uno de ellos tenías que poner a un tipo delante con una bandera roja, que se llamaba red flagger, era una regulación obligatoria que obligaba a ir detrás de esa bandera roja a cualquiera que llevara un coche a motor. Se consideraba que al haber quitado los caballos el riesgo de accidente era enorme. El riesgo de que todo dependía ahora mismo de un ser humano y no del instinto animal, podía haber accidentes en cualquier lugar, con lo cual se ponía un tipo y así se evitaba todo. Dices, hombre, ¿y qué pasó? Pues pasó que durante los años que esa regulación se mantuvo, no se innovó absolutamente nada en los vehículos a motor. ¿Para qué ponerlos más rápidos? ¿Para qué hacerlos más rápidos? ¿Para qué ponerles focos? ¿Para qué hacerlos más cómodos? No tenía sentido porque siempre iba un tipo delante que marcaba una velocidad máxima de 10-12 kilómetros por hora en el mejor de los casos. Cuando se retiró esa regulación, la innovación en el sector automovilístico fue exponencial. Y esa es la clave de esta historia. No nos pongamos ninguna bandera roja, ninguna red flagger en nuestra capacidad de innovar, de incorporar cosas nuevas. En nuestra empresa nos preguntaron, una empresa canadiense, que querían crear un banco muy moderno y que querían que ese banco no tuviera ninguna fricción, porque hoy en día la cadena de valor bancaria es muy distinta, no es un neobank, es un banco real, y dijimos, pues lo más sencillo del mundo es que simplemente puedan salvar el planeta, simplemente puedan acumular dinero, simplemente puedan minar Bitcoin verde y solamente puedan entrar una vez, lo más simple posible. Aumenta su adopción en estos momentos en Canadá un 625% anual porque la gente quiere las cosas simples y los modelos de negocio nuevos tienen que ser sin fricción. La última consideración en ese sentido es que nosotros deberíamos de plantearnos cómo innovar constantemente, no en fases, constantemente, cómo estamos en beta constante. Para eso tenemos que dar saltos continuamente en la adopción tecnológica y hacerlo pues como lo hace esta gente. Es decir, hay alguien que en un momento determinado, a pesar de que todos han hecho lo mismo, decide lanzarse a eso antes que ninguno, mientras que los otros se lo han pensado un poco y entonces pues pasa lo que pasa. Esa sería la clave de nuestra adopción. Y para terminar, ¿cómo gestionamos desde el punto de vista individual todos nosotros esos cambios? Es decir, ¿qué habilidades debo de desarrollar si mi compañero va a ser ChatGPT? Si todo va a estar automatizado, ¿cómo lo tengo que hacer? Lo primero es descubrir qué habilidades nosotros ya no vamos a poder plantear como un valor añadido. Si hay alguien que haga más rápido que esta máquina, este cubo de Rubik, pues que me lo diga, porque lo normal es que no. De hecho, es imposible que un ser humano haga más rápido que esta máquina, este cubo de Rubik. En el caso de que fuera así, pues tendría que ir a un circo, pero como no existe, lo que tenemos que intentar es aceptar que hay habilidades que no podremos desarrollar más rápido que una máquina. Es decir, hay cosas que no será, pero hay otras que sí, fundamentalmente aquellas que no se puedan automatizar y no se puedan cambiar por una tecnología, tendrán un valor incalculable en el futuro inmediato. Esas habilidades son aquellas, a mí se me ocurren algunas, en un momento determinado el World Economic Forum pidió a mucha gente que describiera esas habilidades, yo envié las mías y de las que quedaron me quedé con 4 o 5 que os digo muy rápido, pero que conceptualmente nos explica qué debemos de estimular en nuestro día a día profesional. La primera sería la capacidad de desaprender. Los seres humanos desaprendemos cosas. Las máquinas no, las máquinas borran, formatean, pero nosotros desaprendemos. Es decir, somos capaces de empezar de cero algo sin olvidar todo lo que sabíamos. El desaprender nos debería de llevar a un escenario en el que no nos comportemos como estos animales. ¿Ustedes saben por qué los pingüinos saltan al mar? ¿Por qué los pingüinos saltan al mar? Saltan por hambre, por ganas de refrescarse. Los pingüinos solo saltan al mar porque el de delante suyo ha saltado. No hay ningún otro motivo, se llama etología empática, es un comportamiento animal que hace que yo hago lo mismo que el de delante y lo voy haciendo y así infinitamente. Y ese es el comportamiento de estos animales, pero los seres humanos también tenemos ese comportamiento. Fijaos, este hombre entró en un ascensor, mientras que varios actores también entraban en ese ascensor y se ponían de espaldas a la puerta, lo cual es muy, muy extraño, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este hombre se girará? ¿Se girarían ustedes? Porque él sí se giraría. Pensó que lo normal en ese edificio era eso. Y ahora, si ustedes han contestado yo, no me hubiese girado, porque mi cerebro es diferente y porque yo, eso de la empatía, vamos a ver si se hubiesen girado o no. Porque van a descubrir que independientemente de lo que suceda en la pantalla,
simplemente con un gesto y una flecha que cambie de dirección, cambia la percepción. Si ustedes lo ven todo igual y no notan nada, entonces no se hubiesen girado en ese ascensor. Fíjense, los cuadrados, los cubos no se mueven, ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para otro. Nos da la sensación simplemente modificando la dirección de algo que sucede ahí, ¿cierto? Si ustedes están viendo que todo se mueve en direcciones contrarias, se hubieran girado en ese ascensor, porque somos etológicamente empáticos también nosotros. Existe otra habilidad que es el pensamiento crítico, la capacidad de ir más allá de lo que lo racional nos indicaría. ¿Ustedes saben cuál es la mitad de 13? ¿Hay algún valiente que me pueda decir la mitad de 13 cuánto es? Grite el valiente. No va a decir nadie, como estamos muy lejos cuesta, pero la mitad de 13 es 6,5, ¿no? ¿Sí? Es 6,5. El pensamiento racional nos diría 6,5, nos podría decir 6,5, pero si vamos más allá, descubriremos que la mitad de 13 es 1 y 3, la mitad de 13 también es 3 y C, la mitad de 13 es esto también, y es esto también, y la mitad de 13 es así, y la mitad de 13 es así, y la mitad de 13 es infinito, porque podemos hacerlo con múltiples fórmulas, con romanos, con binario, lo podemos hacer hasta incluso con palitos, que podemos partir con fórmulas matemáticas, podemos incluso con esos palitos. La cuestión es que la mitad de 13 es infinito, pero hace unos segundos pocos podían saber que era infinito, porque estábamos pensando de forma racional. El pensamiento crítico no lo tiene ninguna máquina es capaz de darte estas respuestas, a menos que la programe un ser humano previamente. Esto sí que os va a servir para Navidad, en Nochebuena, porque si el cuñado sabe lo de las criptomonedas, y lo de la magia esa que os he puesto al principio, le decís, ¿tú sabías que la mitad de 13 es infinito? Le explota la cabeza y tenéis toda la noche cubierta, ¿vale? Y así no hay problema. Casi la última es esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer preguntas. Las máquinas son buenas respondiendo, pero no son muy buenas haciendo preguntas todavía. Saber hacer preguntas es una habilidad humana especial, que como os decía, en algunas empresas hemos detectado que es importante tener a alguien que sepa hacer eso o desarrollar esa habilidad. Cuando se inventaron las calculadoras, los matemáticos pusieron el grito en el cielo. Consideraron que su trabajo estaba en juego, que ahora ya una máquina iba a resolverlo todo y que todo iba a ir rápido, pero algunos se empezaron a dar cuenta de que el problema no estaba ahí, que esa máquina no era el problema, sería para los calculistas, eso era una herramienta milagrosa porque les permitía calcular más rápido, mucho mejor, responder cosas que antes no podían, no equivocarse nunca, y por eso lo importante no está en si tienes esa capacidad o no de utilizar una herramienta, sino que esa herramienta te dé las respuestas adecuadas. Cuanto mejores sean las preguntas que le hagas a una máquina, mejores serán las respuestas. Ese nuevo contrato social al que nos dirigimos, ese nuevo contrato social que llamaremos empleo en el futuro inmediato, es el de saber preguntar. Iremos a nuestras oficinas, a nuestros empleos, a preguntarle cosas a una tecnología. La clave estará en que iremos prácticamente solo a aprender cosas, a aprender cómo preguntar mejor a nuestra tecnología. Y de esto faltan 5 años, no más. Eso que ahora todos ponen en duda de cómo será esa relación entre tecnología inteligente y nosotros, será la de personas que irán a hacer de personas, a aprender y a preguntar. Piénsenlo porque ese es el nuevo escenario. La otra habilidad es la capacidad de socializar. Las máquinas solo conectan, los seres humanos socializamos. Socializamos como hacen estos árboles. Estos árboles son secuoyas que alcanzan 100 metros de altura, que viven en el norte de California y que tienen una particularidad muy curiosa, y es que en lugar de tener unas raíces muy profundas o muy extensas, tienen unas raíces poco extensas y muy poco profundas, apenas 1,5 metros, 2. Lo que hacen es que se atan bajo tierra las unas a las otras, crean una trama bajo tierra y sujetan a todos los árboles. La cuestión es que solo podría ser así, que un árbol se aguantase si tuviera 100 metros, porque las raíces no pueden profundizar 200. Se tienen que sujetar con una trama. La diferencia entre una máquina o una red de máquinas con una red humana es que las máquinas, cuando una de ellas en esa red cae, se estropea, el sistema la equilibra y no te enteras. Hay algo ahí, pero no te enteras. Mientras que en una red humana, en un equipo humano, si alguien pierde la verticalidad, como le pasa a estos árboles, cuando estos árboles tienen a uno que pierde la verticalidad, el bosque entero, con esas raíces la vuelve a poner en vertical, porque si no peligraría el bosque. Pues los seres humanos, cuando alguien en nuestro equipo pierde la verticalidad, no podemos obviarla,
no podemos eliminarla. Lo que deberíamos de hacer es volver entre todos a intentar ponerla en vertical. Eso nos diferencia entre las máquinas y los seres humanos. Esa relación es una ventaja, no es ningún defecto. Una ventaja que si nos lleva en lo emocional, podemos vivir situaciones en las que la conexión con las máquinas no se puede producir como se produce con los seres humanos. Ustedes, al final, venderán a partir de pantallas, a partir de tecnología, con automatizaciones y procesos, pero habrá un punto de conexión inherente con los seres humanos. Aquí vemos una persona explicándole un partido de fútbol a alguien que no puede ver, prácticamente no puede escuchar, por cierto. Y la cuestión es que con las manos le explica el juego, siente las vibraciones de la gente y la intensidad del juego solo lo puede percibir con alguien que sea humano. Eso, si lo hiciera un robot, esa persona no estaría percibiendo prácticamente nada real de lo que está pasando. Es lo mismo que pasa con este bebé que han visto múltiples veces. Fíjense cómo le cambia la cara en un momento determinado cuando lo vacunan. Es decir, aquí el doctor es muy divertido, es muy interesante, es alguien que parece maravilloso, pero lo va a pinchar, o sea, y sí, me vas a pinchar, no lo sabe, y en el momento que lo pincha, el niño le cambia la cara y dice, joder, este tío me ha pinchado, pero canta muy bien, ¿no? Entonces, esa relación se permanece. En mi empresa estamos ahora vinculando tecnología y bebés, a ver cómo se puede hacer. Estamos probando pues una herramienta que con un brazo robótico conseguimos darle el biberón cuando el bebé lo necesita, lo estamos haciendo con una bueno, a la mierda, no funciona. Estamos intentando crear la versión 2, pero no. La última habilidad es la creatividad tecnológica. Esta sí que combina todo, combina la realidad de lo que es algo muy humano, que es la creatividad, con algo que tiene que ver con la tecnología. Hace unos años, Nutella Italia, su director creativo de hace unos años, pensó que sería una gran idea crear toda una tirada de potes de Nutella cuyo envase fueran todos distintos, 7,2 millones de envases con 7,2 millones de envoltorios distintos. Se lo propuso a los 3 diseñadores gráficos de la empresa. Tenéis que diseñar 7,2 millones de envoltorios. Hombre, pues vuelve de aquí 7,2 años, imposible. Entonces buscaron a alguien que pudiera hacerlo, un desarrollador de algoritmos que desarrolló un algoritmo para poder hacer eso. Es decir, con las indicaciones de los diseñadores, el tío creó un algoritmo que fue capaz de crear 7,2 millones de envoltorios en pocos minutos. Eso fue un éxito comercial sin precedentes, lo siguen haciendo. Si ustedes van a Italia y preguntan por el director creativo de Nutella Italia, se presenta el vicepresidente de Nutella Italia. Pero si preguntan por los 3 diseñadores gráficos, se presentan 3 personas que dice en su tarjeta desarrollador gráfico. Y yo les pregunté cuando los conocí que por qué ahora son desarrolladores y no diseñadores. Digo, ¿sabéis hacer algoritmos? Y dice, no tenemos ni idea de algoritmos. Entonces, ¿por qué pones desarrollador? Porque ahora nosotros, lo más importante de nuestro trabajo es saber qué es capaz de hacer una tecnología con lo que nosotros sabemos combinar. Ahora nosotros le podemos decir a una tecnología muchas cosas, pero antes tengo que saber qué es capaz de hacer esa tecnología, porque si no, no le puedo decir nada. Tienen que descubrir para qué es esa tecnología. Tienen que descubrir qué preguntas hacerle a esa tecnología, sin que esa tecnología olvide que aquí dentro, por mucha tecnología que haya, siempre hay un ser humano. Yo no siempre he pensado así. No siempre he pensado que el ser humano tenía que anteponerse a la tecnología porque la tecnología llegaría como fuera. La cuestión es que en una conferencia que di en Suiza hace unos años, yo dije que los robots lo harían todo. No habría nada que no supiera hacer un robot.